buenas tardes a todas las de la audiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana este lunes 17 de agosto del año 2015 y les tenemos dos temas principales para nuestro programa en la tarde-noche de hoy. Primero, la reciente devaluación del yuan chino, de la moneda china. Eso ha tenido una repercusión extraordinaria a nivel internacional. China sabemos que es una de las grandes potencias económicas en el mundo y todo lo que sucede con la economía del llamado gigante asiático tiene una repercusión. Estaremos analizando qué ha pasado en el mundo y sobre todo en América Latina, y para ello tenemos como invitado al doctor Jorge Casals, vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García. Estaremos también con la acostumbrada, la habitual sección La Esquina, con el periodista Reinaldo Daladrid, y estaremos dedicando los últimos minutos de nuestro programa a la crisis migratoria que enfrenta Europa, una tragedia social de la cual estaremos hablando, repito, en minutos. Esas son nuestras propuestas para la tarde-noche de hoy. Les pido que se quede junto a nosotros. Pero antes vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. Una explosión en Bangkok que ha dejado un saldo importante de muertos. Esta es la noticia. Escuchemos la versión de esta televisora extranjera. El santuario hindú Erwan es una popular atracción turística de Bangkok. Está en la esquina donde confluyen dos de las principales avenidas de la ciudad, con hoteles y centros comerciales. Ha sido aquí donde han explotado las bombas, una colocada en un poste eléctrico y la otra al paso de una moto. Eran las 7 de la tarde y había mucha gente. Miles de fieles lo visitan cada día. Lo que he visto yo allí era que enseguida los militares se habían desplazado y que estaban intentando coordenar la zona. Y se ha empezado a hablar de que había más bombas. Dicen que han encontrado heridos a cientos de metros del lugar de la explosión. Muchos son turistas chinos. Nadie ha reivindicado todavía el atentado. En Bangkok no son frecuentes, sí en el sur de Tailandia, donde actúan grupos terroristas musulmanes. Según el gobierno, los ataques de hoy iban dirigidos contra los extranjeros, con el objetivo de dañar el turismo y la economía. El ejército recoge pruebas y podrá ver los vídeos de las cámaras de seguridad instaladas allí en 2010. Bueno, y para actualizar esta noticia, según una publicación en la página de la televisión alemana, dice que ya suman 27 las personas fallecidas por este atentado y unas 80 han resultado heridas. Esta es nuestra noticia del día. Vamos ya al tema que nos ocupa en la primera parte de la Mesa Redonda. El valor del yuan ha vuelto gradualmente a los niveles del mercado, han asegurado las autoridades del Banco Central de ese país en declaraciones a la agencia oficial de noticias Xinhua. Agregaron estas autoridades que antes de la reforma del método que determina el tipo de cambio de referencia entre yuan y dólar, había una diferencia del 3% entre su valor y las expectativas del mercado. Veremos ahora cómo Yang Jiayui descartó una depreciación sustancial y persistente, prometió que el yuan se mantendrá fuerte a largo plazo, y las autoridades chinas además cerraron el tema, y esto llevó mucha tranquilidad a las bolsas, diciendo que el ajuste está hecho. Después de 2 días de ajustes, el valor del yuan regresó gradualmente a los niveles del mercado. La depreciación acumulada del 3% se hizo una sola vez. Se puede decir que la corrección de la discrepancia ha sido completada. No necesitamos impulsar las exportaciones, reajustando las tasas de intercambio. Las exportaciones de China están yendo muy bien. No tiene ninguna base decir que el yuan se devaluó por un aumento del 10% de las importaciones, y mucho menos atribuirlo a una intervención del gobierno. Bueno, yo siempre he dicho que los temas económicos tienen dos grandes problemas. Primero, que nos afectan a todos, profesor. Y segundo, bueno, que son un poco difíciles de entender. Pero bueno, para eso tenemos al doctor Casals aquí, para que nos explique este fenómeno. Y podríamos empezar, yo creo que por el principio. ¿Por qué la decisión del gobierno chino de impulsar esta devaluación tiene que ver eso con los desafíos que tiene la economía china a lo interno? Bueno, yo diría que tiene que ver con los desafíos que tiene China en el mundo de hoy. Más todavía, yo diría que tiene que ver con los desafíos de la economía mundial hoy. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva,
hace unos días hablábamos nosotros de la crisis de la deuda en Puerto Rico, hablamos de la crisis de la deuda en Argentina, de los fondos buitres en Argentina, hablamos también de España, y resulta que, como se puede ver, es una sucesión de crisis. Y lo que está haciendo China, y lo que tiene que hacer China, y no tiene otra opción que hacerlo, es prepararse para afrontar esta situación que tiene la economía mundial. No es la economía china, o no solo la economía china. Hay que tener presente que China incluso sobrepasó muy bien la crisis del 2008. La crisis del 2008, que era una crisis global, una crisis que afectó prácticamente a todo el mundo, que después esa crisis global terminó afectando a Europa. Vino la crisis de la deuda soberana en todos los países, sin embargo China, aplicando los mecanismos de la economía centralizada, logró sobrellevar esta situación. Eso fue en el 2008. A partir del 2008, las medidas de estímulo a la economía que adoptó la dirección centralizada de China le permitió resolver los problemas hasta la situación en que en julio de este año incluso se da una crisis bursátil. En China hay una caída importante de la bolsa de Shanghái y China toma medidas con respecto a la situación que se produce. Aquí hay una cosa que es importante y a mí me encanta refrescarla porque en ocasiones se olvida. China es un país socialista, pero China es un país socialista que ocupa un lugar importante en la economía global. Y la economía global es una economía capitalista. Por tanto, esa economía socialista china tiene que jugar con las reglas del capitalismo global. Y eso, por supuesto, el hecho de que sea un país socialista le permite a China manejar mejor esta situación que otros países no pueden resolver. Por ejemplo, cuando la crisis del 2008, el que fuera presidente, dirigía la Reserva Federal de los Estados Unidos, habló de que, bueno, que habían cosas que él no se pudo percatar. Cuando la reina Isabel también en aquella coyuntura le preguntó a los académicos de la London School of Economics qué era lo que estaba pasando, y aquellos señores académicos no supieron qué contestar. Bueno, lo que demuestra China es que la política de estímulo que ha estado empleando ha dado resultados. Y esa política de estímulo, a pesar de haber dado resultados, tiene que ser corregida paulatinamente y tiene que ser corregida una y otra vez. Y esto es lo que hizo China precisamente porque la economía mundial está enferma, por decirlo por un término que no utilizamos los economistas, pero en realidad es así, y ante esa economía mundial enferma hay que adoptar medidas que permitan al país resolver los problemas. ¿Y la devaluación de la moneda, qué le permite a China como tal desde el punto de vista económico? ¿Qué ventajas les da? Bueno, primero que todo, uno de los retos principales que tiene la estabilidad y el crecimiento de la economía china tiene que ver con, como yo decía, con la crisis mundial. ¿Por qué? Porque de hecho lo que tenemos es que China tiene hoy un exceso de inversión y tiene una sobrecapacidad productiva. Esa sobrecapacidad productiva le impide realizar los volúmenes de exportación que requiere esa capacidad productiva instalada. Consecuentemente con ello, entonces, esta situación incide sobre los volúmenes de exportación chinos. China tiene que mejorar sus volúmenes de exportación. China, una de las medidas que adoptó en el 2008 fue evitar la sobrevaluación del yuan, y precisamente la devaluación que realiza China, un 4,16, como vimos las noticias al inicio, se empieza a corregir ya. Empieza a cambiar de acuerdo con el mercado. Yo soy un economista un poco escéptico con relación a esta categoría de mercado, pero bueno, vamos a utilizarla. Con respecto al mercado, entonces lo que ocurre es que China adecua su tipo de cambio a los requerimientos del mercado, y por consiguiente le permite entonces a China mejorar su capacidad competitiva, que se había visto afectada como consecuencia de del encarecimiento del tipo de cambio chino. ¿Estimula las exportaciones chinas en un sentido? Estimula las exportaciones chinas porque, por supuesto,
La exportación el estímulo se produce porque se encarecen las importaciones que realiza China y se abaratan las exportaciones que China realiza. Bueno, muchas gracias, profesor. Nos vemos en unos segundos para seguir conversando sobre este tema. Bueno, vamos entonces a otra pregunta que a mí me llama mucho la atención, y es que esto asustó mucho a todos los, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, los grandes polos de poder. ¿Por qué esta devaluación china asustó tanto a estos centros de poder? Bueno, ¿cómo decir? Para interpretar el fenómeno que se da hoy en China, existen tantas bibliotecas como economistas existen, y tantas bibliotecas como analistas existen, y hasta que políticos existen. Si tú te fijas, la primera de las grandes declaraciones que se hicieron con respecto a esto la hizo el señor Trump, que dijo que eso lo que hacía era atacar directamente a los Estados Unidos, y que por tanto él, si resultaba electo presidente, una de las primeras cosas que iba a realizar era llamar a contar, para decirlo en nuestro argot, llamar a contar a los chinos para decir que eso no se podía hacer. Y por supuesto, se plantea, por lo mismo que cuando en julio, a principios de julio, se produce la crisis o la caída bursátil en la bolsa de Shanghai, ya todo el mundo decía que esto que estaba pasando en China era una réplica de la crisis del 29. Y como se pudo ver, después que la bolsa cayó, inmediatamente después se recuperó. Porque el problema es que, y es lo interesante, es cuál es la capacidad que da la economía centralmente planificada para resolver esos problemas, incluso esos problemas que son propios que de... es muy criticada por los neoliberales, el tema de la economía centralizada. Pero por eso a mí me gusta, por eso me gusta citar a quien dirigía la Reserva Federal, y por eso me gusta también hablar de la pregunta de la reina Isabel, porque si bien es cierto que ellos no sabían cómo resolver el problema, lo que ha demostrado China hasta hoy es que lo ha resuelto. Todavía hay economistas que dicen que coyunturalmente lo ha resuelto. Es un mundo difícil, es un mundo de una economía extremadamente difícil, porque es una economía en que se ha impuesto lo que se ha denominado financiarización de la economía, o financiarización de la economía. Y esta financiarización de la economía, hay muchas formas de verla. Varoufakis le dice que es la privatización del capital, de los excedentes de capital. Es una forma también de entenderla, pero en definitiva lo que quiere decir esto es que la economía ficticia se impone a la economía real, y esto también pasa en la economía china. Ahora, profesor, América Latina, sabemos que en los últimos años China tiene una presencia importante en América Latina, se ha convertido en el primer socio comercial o en el segundo socio comercial de la mayoría de los países, en países importantes, y no solamente de los países con gobiernos progresistas, estamos hablando de Perú, de Chile, de Colombia. Estos movimientos que hace China, estos reajustes que hace China desde el punto de vista financiero, ¿qué impacto puede tener en la región? ¿Impactos positivos, impactos negativos o ambos? Bueno, hay dos cosas. La primera de ellas es, sin lugar a dudas, que un ajuste del tipo de cambio chino se realiza a los efectos de, por supuesto, primero, causas internas, y segundo también tiene que ver con la necesidad que tiene de ajustar su tipo de cambio, que sea un tipo de cambio que vaya en función de los intereses chinos. Por consiguiente, nosotros tenemos en este caso específico que aquellos grandes exportadores a China, por supuesto que se verán afectados en tanto que China encarece sus importaciones. En la misma medida en que la economía china se revitalice, que aumenten las exportaciones chinas, eso de manera inmediata se va a mejorar, se va a revitalizar. Pero también se pudiera decir que si la economía china entrara en una crisis tipo
Estados Unidos, como la que pasó a Estados Unidos en el 2008 o como la crisis europea, el perjuicio que recibirían los países, no solo los latinoamericanos, sino todos los países del mundo, sería mucho peor, porque hoy China es la locomotora de la economía mundial. Y si esa locomotora no funciona, eso sí es un gran problema para la economía del mundo, de los latinoamericanos, pero incluso para la propia economía de los Estados Unidos. Yo le pregunto esto porque estaba leyendo hoy en la prensa que este reajuste del yuan podría tener un efecto antiinflacionario en América Latina. No sé qué usted piensa al respecto. También, ¿eso es bueno o es malo? También. Ese mismo efecto inflacionario del que se habla hoy, que puede desempeñar en la economía de los países latinoamericanos, durante muchos años lo desempeñó en la economía norteamericana, de lo cual no se habla. Porque como los precios bajan, como consecuencia de la mayor eficiencia china en la producción, entonces sencillamente eso licúa el efecto de el exceso de dinero que hay como consecuencia de la expansión cuantitativa que se produce en los países capitalistas desarrollados para resolver los problemas de la crisis global. Y usted, que es un economista con enfoques políticos en sus análisis. Siempre me gusta decir que yo no soy economista, que yo soy economista político. Bueno, más razón me da, más razón me da. Yo pienso que hay, el tema político, o sea, navega sobre este fenómeno porque China hace cualquier movimiento financiero en su moneda y todo el mundo le va arriba, todo el mundo critica, todo el mundo lo ve como un gran peligro. Sin embargo, Estados Unidos puede hacer maravillas en su economía, nadie dice nada, sembrar las bases de una crisis, nadie le dice nada. Hay mucha manipulación al respecto, ¿eh? Bueno, el problema es que como China es una economía socialista de mercado, utiliza el mercado, pero también utiliza el poder que le da el Estado. Y entonces, una cosa que dice, por ejemplo, bueno, se efectúa una devaluación de la moneda o se va a bajar el tipo de cambio, eso lo hace y lo hace. Pero hay muchas otras formas de bajar el tipo de cambio. Por ejemplo, bajando los tipos de interés. Y los tipos de interés de la economía norteamericana hoy están en el 0.25%. Y solo de decirse que van a aumentar los tipos de cambio, que lo están amenazando hace más de un año, la Reserva Federal, eso inmediatamente fortalece la posición del dólar. Es decir que los instrumentos que utiliza, o que se utiliza, o que no se utiliza por parte de los países capitalistas, para resolver los mismos problemas que China, sin dar esa vuelta, lo puede resolver, porque lo resuelve de manera directa. Bueno, profesor, muchas gracias por haber estado. ¿Se nos acabó el tiempo? Sí, se nos acabó el tiempo, por haber estado con nosotros acá en la tarde de hoy explicándonos este fenómeno. Lo esperamos en una próxima mesa redonda. Usted sabe que debe ser los habituales acá. Muchas gracias. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, y vamos ya, sin más demora, a la sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladría, a quien les damos las muy buenas tardes acá en nuestro estudio. Muchas gracias, Oliver, y bienvenidos a La Esquina. Tal y como les prometimos la semana pasada y después nos los han pedido bastante, vamos hoy a continuar explicándoles por la importancia que tiene y por el interés que ha despertado en Cuba, en esta elección específicamente de los Estados Unidos, los candidatos del Partido Republicano. La semana pasada les explicamos quién era Donald Trump, que está al frente de todas las encuestas, y hoy le vamos a mostrar lo siguiente. La última encuesta se publicó ayer y el promedio que da esta última, más todas las que se han hecho en el último mes, vean el resultado que está dando en estos momentos. Sigue Donald Trump al frente. Según muchos, ya era hora que el fenómeno se hubiera evaporado, pero sigue al frente el billonario que les presenté la semana pasada, 22.3% de intención de voto de los republicanos. Segundo lugar, Jeb Bush. Tercer lugar,
el gobernador Scott Walker. Cuarto lugar, el cirujano Ben Carson, doctor. Quinto lugar, Ted Cruz y Marco Rubio, muy parejos. Mike Huckabee, exgobernador, derecha religiosa, 5.5. Carly Fiorina, la expresidenta Hewlett Packard, ahí un distante 4.3. Rand Paul, 4%. ¿Qué pasa? Hay más candidatos, fíjense, vamos a verlo, pero no llegan ni al 4%. John Kasich, gobernador de Ohio, ex gobernador de Ohio. Chris Christie, gobernador de New Jersey. Rick Perry, gobernador de Texas. Rick Santorum, ex senador. Bobby Jindal, gobernador de Luisiana. Y el senador Lindsey Graham. Como ven, no llega a un 4%, por eso los dividimos en la pantalla. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir presentándole, dentro del tiempo que tenemos, uno a uno los primeros 10. Vamos a comenzar con alguien conocido por ustedes, Jeb Bush. Ahí está Jeb Bush, marcha de promedio en segundo lugar en las encuestas. El hermano de Jeb Bush, hijo de el que se conoce como Bush padre, el otro presidente. Vamos a ver algunos datos de él en pantalla. Fue secretario, él estuvo en negocios privados con algunos cubanos americanos cuando llegó a la Florida y después llegó a ser secretario de Comercio del Estado de la Florida y después fue gobernador de la Florida durante 8 años. Está casado con una mexicana y habla español con fluidez. Se trata de presentar él y su campaña como el candidato moderado del establishment, o sea, de la figura republicana, pero ¿qué le persigue? Bueno, lo persigue el apellido y la imagen que ha dejado el apellido. ¿Cómo presentar a alguien moderado comparado con los Ted Cruz, con los Donald Trump, etcétera, pero que lleva el apellido Bush y que tiene un legado de los últimos 8 años de su hermano en la presidencia que es difícil de borrar? Por otra parte, hay un sentimiento en un sector del electorado que yo desde ahora les digo que no va a ser despreciable, de que se está creando una especie de dinastías Bush-Clinton en ambos partidos y que si usted saca la cuenta desde el año 1988 hasta ahora, la cantidad de años que ha habido un Bush o un Clinton en el poder. Saquen la cuenta para que ustedes vean, y eso hay un sector del electorado que no lo asimila bien, lo está rechazando y está buscando quizás candidatos alternativos. Vamos al segundo. Scott Walker. Vamos a ver algunos datos de este gobernador. Él, ahí como lo ven, es gobernador del estado de Wisconsin. Fue regidor del condado de Milwaukee antes de eso. Este hombre se ha convertido en un héroe del ala más conservadora del Partido Republicano. Ha propuesto, y todo esto que ven aquí lo ha ganado en su estado, ha librado batallas en su estado y ha ganado una legislación contra el aborto, una ley contra las píldoras anticonceptivas, se opone al matrimonio del mismo sexo, se opone a la reforma migratoria y derrotó a los sindicatos en su estado, lo que lo hizo aparecer como un héroe de toda el ala esta bien conservadora del Partido Republicano. ¿Cuál va a ser su problema? Que hay varios candidatos muy parecidos, muy difíciles de diferenciar, aunque él tiene algo a su favor, que ha logrado victoria como representante de la extrema derecha en su estado como gobernador. Vamos a ver el próximo candidato. Miren bien, este hombre hoy apareció en el segundo lugar en la encuesta que se hizo, pero como promedio está quedando en un cuarto lugar, pero ha ascendido. Este es un doctor, se hizo famoso en el mundo entero, vamos a empezar a ver algunos datos, por las operaciones de separar a siameses. Ha recibido numerosos títulos y reconocimientos como doctor y cirujano, era muy famoso, muy reconocido, pero en el 2013 dejó su carrera como médico y se dedicó a la política a través de libros y colaboraciones en televisión. Y se hizo famoso porque alante el presidente Obama criticó el proyecto de reforma de salud muy fuertemente y eso lo convirtió en una especie de héroe. Tanto que la cadena Fox ya le dio un espacio y después publicó un libro, ahí lo ven, Una Nación, lo que todos podemos hacer para salvar el futuro de América. Este hombre apela a dos cosas, bien republicano, bien conservador su programa, pero como es un doctor, está apelando a la gente que está cansada de los políticos tradicionales y que quiere a alguien nuevo, diferente, distinto, de afuera de Washington. Por eso hoy está ascendiendo en las encuestas, aunque hay que ver hasta dónde llega, siendo calificado en numerosos medios norteamericanos, estoy citando, como neófito en política, o sea que no sabe nada de política. Vamos a ver qué pasa. Continuamos con el próximo candidato. Bueno, Ted Cruz, 6,8%. Este hombre nació en Canadá. Yo le dediqué ya una esquina explicando todo el gran show,
porque la Constitución de Estados Unidos prohíbe que si usted nació fuera de Estados Unidos pueda ser presidente de los Estados Unidos. Este hombre es hijo de un matancero, emigrado económico, que fue a trabajar en el petróleo y estando allá, creo que fue en Calgary, en Canadá, conoció a su madre que era ciudadana estadounidense y él nació allí, aunque lo inscribieron en el consulado de Estados Unidos, y eso ha generado un debate teórico, conceptual, de constitucionalistas, etcétera, si puede o no aspirar. El hecho real es que él renunció a todo lo de Canadá y está aspirando y parece que va a poder. Él fue fiscal general en Texas y trabajó en un bufete. Se ha graduado en Princeton y Harvard. ¿Y qué cosa es este hombre? Este hombre es el clásico Tea Party, extrema derecha en todo lo que diga, haga. Es de los que dice que Estados Unidos es una nación predestinada por Dios para llevar su mensaje a todo el mundo y es el símbolo de todo lo que sea derecha. Tendrá que competir también con varios candidatos muy parecidos a él y es de los que dicen que mete miedo a un electorado, digamos, centrista, republicano, pero que le asusta este tipo de candidatos. Veremos qué pasa, pero ahí se mantiene un 6,8 más o menos en las encuestas. Pasamos al próximo. Marco Rubio, senador republicano por el estado de la Florida. Vamos a ver ya los datos. A ver si podemos ver. También es hijo de migrantes cubanos que se fueron de Cuba antes del 59. Cuando él sacó su primera biografía pública, un libro, dijo que se habían ido huyendo de la revolución y del castrismo. Y después se comprobó que habían salido de Cuba antes de 1959, cosa que tuvo que ser rectificada. Se graduó de Derecho y llegó a ser senador por la Florida, uno de los dos senadores. Ganó ese asiento, siendo el Golden Boy, el favorito del Tea Party, el ala populista y ultraconservadora republicana. Pero en esta elección, ¿qué le ha pasado? Que como hay tantos Tea Party, tantos ultraconservadores, ha empezado a hacer eso que ustedes ven ahí, demasiada ambigüedad y muchos flip-flops. Eso es una frase en inglés que quiere decir dale para adelante y dale para atrás. ¿Qué quiere decir eso? Hoy dijo que tenía esta posición con relación al aborto y de pronto dijo después una semana que tenía otra. Hoy dijo que tenía una posición con relación a la inmigración, es latino, es hispano, es hijo de cubano, ¿qué hace? Adopta la posición anti-emigrante o se hace pasar porque está de acuerdo con determinadas cosas. Entonces un día dice una, un día dice otra, y eso yo creo que le ha hecho un daño bastante grande a su candidatura, aunque voy a decir algo que dije la semana pasada y lo repito. Aquí hay candidatos que saben que no van a ganar, que no tienen posibilidad de ganar la nominación, pero después van a un cargo de secretario, de embajador, etcétera, y esta campaña les permite ganar una notoriedad que les sirve para muchas cosas y les permite llegar a determinados cargos también. Así que para esto también, entre otras cosas, sirven estas campañas, pero todo cuesta. Aquí no se puede jugar porque hay dinero, y si no hay dinero no se hace política, y después terminan endeudados, ¿y qué hacen? Así que vamos al próximo candidato. Mike Huckabee. Este hombre fue, vamos a los datos ya, fue gobernador de Arkansas, fue 2 veces ha tratado y ha perdido contra Romney y contra McCain. Fue pastor de la iglesia evangélica. Representa a la derecha cristiana conservadora. Este tipo de hombre que fue pastor, que después fue gobernador, que es de la derecha cristiana conservadora, tiene un programa extremadamente conservador de derecha. Hace programas, por ejemplo, con relación al acuerdo con Irán. Este hombre dijo, si se firma el acuerdo nuclear con Irán, es abrir los crematorios de Irán para los israelíes. Fíjense lo que dijo. Estas son sus posiciones en política. ¿Qué pasa con esto? No lo subestimen, eso que ustedes vieron ahí. Esta derecha religiosa son varios millones de votos, que en el año 2000 muchos se quedaron en su casa y no votaron por Bush, pero en el 2004 la estrategia de campaña de Bush los llevó a votar y fueron decisivos en la victoria de Bush en el 2004. Así que no lo subestimen como voto republicano y como voto después en las presidenciales. Pasamos al próximo candidato. La única mujer que está nominada en los republicanos, Carly Fiorina. Vamos a ver. Esta mujer nació en Texas y fue la presidenta de la firma Hewlett Packard, la de las computadoras. La revista Fortune la nombró la ejecutiva más poderosa durante 6 años consecutivos, entre las mujeres ejecutivas en Estados Unidos. Trabajó en la campaña de McCain y en el 2010 aspiró a ser senadora por California, pero perdió. Esta mujer en política exterior, miren, mayor intervencionismo militar de Estados Unidos, pero en algunos temas sociales, como temas de la mujer, etcétera, tiene que tomar algunas posiciones más liberales en términos norteamericanos. Casi nadie le da mucha oportunidad, pero sí puede ser candidata a otro cargo o a otra posición. Y vamos a terminar. Rand Paul, este senador
por el estado de Kentucky. Este es el hijo de Ron Paul, el que aspiró como varias veces, incluso como independiente. Ahora, este es oftalmólogo de profesión. Él es libertario, véanlo ahí. Paul es un libertario. Este es un término que en Estados Unidos designa a quienes recelan de los poderes del Estado, tanto en la economía como en la vida privada. Esto está sacado textual, pero para traducírselo, estos son la gente que dicen que el Estado no debe intervenir en nada. Y por tanto, es de todos estos el único que se ha manifestado a favor de que se elimine la prohibición de viajar a Cuba y que se elimine la prohibición de comerciar con Cuba, porque responde a la filosofía libertaria de que el Estado no se tiene que meter en lo que hace un empresario o lo que hace alguien y que todo el mundo puede viajar libremente y por tanto el Estado no puede prohibir eso. Es el único que se ha pronunciado a favor de eso. En el debate de los 10 candidatos que me preguntaba un televidente de aquí de Plaza de la Revolución, Raúl Toledo, no se habló del tema Cuba. Ted Cruz y Marco Rubio hablaron de sus orígenes, de su familia, pero el tema de la política hacia Cuba no se tocó, lo que también nos da una idea que no es, aunque es un tema más importante que en otros años, no es tampoco el tema principal de la campaña, ni mucho menos. Se nos acabó el tiempo y acabamos más o menos la información que le traíamos. La semana que viene les explico en el bando demócrata qué está pasando. Así que termino la esquina y regreso con Oliver a la mesa. Bueno, muchas gracias a Daladri, lo esperamos la semana que viene para que nos hable precisamente sobre el tema de qué está pasando en el bando demócrata y a ver si Hillary Clinton realmente tiene el terreno tan, vamos a decir, tan fácil, ¿no?, para llegar a la nominación demócrata. Bueno, vamos a nuestro último tema en la tarde-noche de hoy, la crisis migratoria que vive Europa. Tenemos como invitada a la doctora Marilena Álvarez Acosta, profesora titular y analista de temas internacionales. Dentro de las tantas cosas que habla la doctora, porque es especialista en problemas globales, está el tema de la migración, tiene varios libros al respecto. Y yo le propongo, doctora, primero ver un reportaje sobre esta noticia, qué está pasando, las últimas informaciones al respecto, y estar de regreso en unos segundos para comenzar nuestro análisis. La Comisión Europea aprobó este día lunes una ayuda económica de 2.400 millones de euros para los países que buscan hacer frente al aumento del número de migrantes que llegan a la región. Italia recibirá la mayoría de la ayuda con cerca de 560 millones de euros, mientras que a Grecia le otorgarán 473 millones. A diario miles de inmigrantes provenientes de Medio Oriente y de África intentan cruzar el Eurotúnel de Francia para obtener así asilo en los distintos países europeos. Hoy hemos anunciado la liberación de 2,4 millones de euros de nuestro fondo para ayudar a los Estados miembros para hacer frente a las presiones migratorias, por lo que la Comisión está abordando este tema con los ojos bien abiertos y seguimos trabajando en estrecha colaboración con los Estados miembros para hacer frente a este desafío lo mejor que podamos. En lo que va de 2015, más de 225.000 inmigrantes han llegado a Europa a través del Mediterráneo. Cerca de 2.200 emigrantes han fallecido provenientes de Oriente Próximo y de África. 225.000 han sido rescatados, de los cuales 125.000 han sido en las costas griegas y 100.000 en el litoral italiano. Bueno, según la prensa, Marilena, estamos hablando de la peor crisis migratoria después de la Segunda Guerra Mundial que enfrenta Europa. Vamos a comenzar por la parte europea. ¿Cómo se está preparando Europa? ¿Qué medidas está tomando Europa? Ya veíamos algo aquí en estos reportajes, pero y sobre todo, ¿qué enfoque le está dando a esta solución, a este problema? Bueno, crisis migratoria. Los patrones migratorios se rigen por los que emiten, por los que reciben y por el inmigrante. Y en este caso siempre hablamos de crisis migratoria con respecto a Europa, porque es el que recibe. Ese es el enfoque que vemos. Entonces, bueno, de todas maneras aquí vamos a ver ambas partes, pero tenemos que ver ambas partes, porque Europa es la que recibe. Pobre Europa, tiene una crisis migratoria. Y llegan los africanos, llegan los mesorientales, y entonces tú me hablabas de la política. ¿Está preparada Europa para esta crisis? Que ya es una crisis permanente, porque yo recuerdo cuando yo preparaba la mesa que en el año 2005 hubo una crisis migratoria en Ceuta y Melilla, y de allí entonces salió Frontex,
que en esencia es quien cuida las fronteras exteriores, la cooperación con los países fuera de Europa, pero externalizó el problema y en la práctica, Oliver, era también una salida que tenía bastante un corte militar. ¿Por qué? Porque estamos ante un proceso. ¿Está preparada Europa? No puede estar preparada Europa, porque simplemente a Europa pudiera hacerle frente a la crisis, aunque hay una crisis permanente, vamos a decir, sistémica, porque tiene dinero, porque tiene recursos. Entonces hablamos de voluntad política, no es un problema de voluntad política, es un problema de que dentro del sistema capitalista, Europa, a partir de los años, sobre todo de la crisis del 70, comenzó a establecer políticas restrictivas, selectivas, y comenzó entonces, sobre todo dentro del marco de los países de la Unión Europea, a externalizar el problema. Pero estamos ante un problema que no es migración económica, estamos ante migraciones mixtas, estamos ante una crisis de refugio y se le está dando ese tratamiento. Y yo decía, está preparada, es verdad que es la peor, pero fíjate, te hablé del 2005, después el otro suceso que se inicia, esta crisis actual fue en el 13, realmente después del año 11, pero en el 13 se dan acontecimientos que mueren más de 300 migrantes africanos y ahora murieron más de 700. Han pasado 2 años. ¿Y qué ha hecho la Unión Europea? Ahora veíamos, están dando dinero. Todo se resuelve con dinero. Entonces, estamos en función de una fortaleza. El sistema no permite, porque hay una seguridad societal para Europa. Yo dejo entrar a aquel individuo que me es funcional al sistema. Porque además, al interior de Europa, durante toda esta etapa, no voy a dar la clase de toda la etapa, pero sí, sobre todo después de que cae el campo socialista, ya el refugio se vio desde otro punto de vista. Hubo una crisis con lo de Yugoslavia, pero ya no se veía. Es más, ellos han tratado de minimizar el refugio, porque el refugio que se priorizó, discúlpeme, eran aquellos que venían de Europa del Este y de la ex-URSS. Por una cuestión política, ¿no? Política, por supuesto. De ya después, política, de propaganda. Entonces, el refugio no tenía el mismo interés. Ahora bien, ¿cuál ha sido entonces la política de la Unión Europea? Sí, daba dinero para los refugiados en otras partes, recibía pocos, y desde el punto de vista del migrante económico, porque esto hay que distinguirlo, pues dejaba entrar a determinados sectores, sobre todo profesionales, calificados. Lo mismo que hacen el resto de los países receptores del mundo. Con la salvedad que en el caso de la vieja Europa, siempre fue emisor. Europa es quien cambia los patrones migratorios internacionales. Hasta el año 45, Europa fue emisor. Bueno, Estados Unidos, la sociedad norteamericana se nutrió de la inmigración europea. Las economías América Latina, de tradicional inmigración, todos, las economías de tradicional inmigración, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda también se nutrieron de europeos. También hubo crisis migratoria terrible, duró 4 siglos la trata de esclavos. Por eso te digo que es un problema de sistema, de intereses. Pero era funcional el sistema, hasta que en el siglo XIX dejó de ser funcional, sobre todo para Gran Bretaña, y entonces vino la abolición. Entonces volvemos a qué hace Europa. La Unión Europea está tratando de resolver el problema, pero fíjate, está el Mediterráneo. Estos países del Mediterráneo europeos fueron emisores hacia los otros países, sobre todo Europa Occidental, hasta la década del 70, en que se convierten en receptores, pero sobre todo receptores de migrantes económicos. Porque a nivel mundial la tendencia del refugio predominó la tendencia sur-sur, sobre todo en África, propio Medio Oriente, porque el refugiado huye, teme perder la vida por distintas razones que no voy a explicar aquí, pero en este caso está vinculado a la violencia. Ahora, yo me pregunto, María Elena, ¿dará resultado este enfoque, esta solución que le está dando la Unión Europea? Porque, a ver, han dado dinero para militarizar el Mediterráneo, el gran cementerio del mundo, como le dicen. Sin embargo, ves que los inmigrantes dicen, no, pueden militarizar lo que quieran, que nosotros vamos a seguir intentando. Porque es que tú no resuelves la presión migratoria con ese tipo de medidas. ¿Qué han hecho ellos? La primera opción, a mí, mira, si no fuera tan triste, daba risa. Porque la medida que han tomado en junio, ¿cuál es? Ellos van a desmantelar las mafias de la trata. Eso da vergüenza. Van a botar el sofá. Porque entonces esos tratantes son los causantes, parece, de que los europeos lleguen a
de que los africanos, los mesorientales lleguen a Europa. Entonces, ese es el plan, Oliver. Ese es el plan que yo tenía aquí toda una serie de medidas, pero bueno, no vamos a cansar el televidente porque eso se puede estudiar. Pero, en definitiva, ellos lo que van a hacer es luchar contra los tratantes. Fíjate, ya Frontex tiene un ámbito militar, pero en este caso ellos están tomando una experiencia que tuvieron en el Índico en una operación contra la piratería. Entonces, aquí estamos hablando de seres humanos. Entonces, ¿cuál es la cuestión más importante? Ir en contra de los tráficos. Estamos de acuerdo. Debe haber una migración ordenada. Pero ellos no proponen la ordenada. Ellos plantean eliminar, primero, la información. Para la segunda y la tercera fase hay que tener el permiso de Libia y el permiso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque ya sería entonces intervenir y desmantelar todo ese andamiaje que por suerte da miles de billones de dólares a nivel mundial. Entonces, fíjate qué interesante. Van a destruir los barcos y cada vez, y además están enfocando el problema en Libia, pero en el caso de los que están llegando a Europa, no solo es, y lo podemos ver en el mapa, de Libia a Italia, estamos de Turquía hacia Grecia, con toda la cantidad de millones de sirios que hay refugiados en esta área que también están cruzando por Grecia, y está la zona de Gibraltar hacia España, aunque en menor medida. Entonces, todo esto que se está haciendo, que es militar, se va a concentrar en la zona de Libia. Ahora, si nosotros miramos el mapa, las líneas azules, pues bueno, van a tener que militarizar y van a aumentar esa militarización, porque bueno, hay hasta drones en función de esto, submarinos, es horroroso, porque van a ir en contra de los tratantes. Pero el lado humanitario dice que sí, que le van a dar millones para esta operación Tritón humanitaria. Pero es que estamos viendo que el objetivo básico es, bueno, ellos no pueden, y después voy a hablar de eso, atacar la causa, aunque sí podrían. ¿Y por qué no dan un tratamiento más amplio? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Por ejemplo, ahora alguien me decía, ¿cómo se van a repartir tantos millones de refugiados? Yo decía, pues sí se pueden repartir. Y si no solo en los países de la Unión Europea, a nivel mundial. Pero está el problema también de cómo tú manejas los medios masivos de comunicación. ¿Y cuál es la posición y la postura de los seres humanos ante esa tragedia a nivel internacional? Y los organismos internacionales, el ACNUR ya no puede más. Sin embargo, la opción es contra los tratantes. Y bueno, ¿y cómo? Y esos millones, Grecia, sabemos la crisis que tiene. Italia, tampoco está muy favorecido. España. Y entonces allá tú ves a Francia, a Gran Bretaña tomando medidas en contra y todo el mundo diciéndole a Merkel, no, pero nosotros no estamos de acuerdo como usted está repartiendo esto, porque no, yo nada más puedo acoger a 500 y entonces Hungría dice que va a levantar un muro y ya España tiene un tercer muro en Ceuta y Melilla para que los africanos no lo crucen y tiene cuchillas encima. Entonces, ¿tú crees, discúlpame Oliver, que yo a ver, tú sabes que me emociono? ¿Tú crees que tú con esas medidas puedes solucionar la presión? Tú lo que estás aumentando es... Tú lo que eres un asesino, es lo que eres. Porque en la medida en que tú... Yo no digo que no combatan al tratante, pero en contra menos tratantes hayan, y tú no establezcas legalmente cómo llegar, entonces va a ser más caro y más precaria la llegada de esas personas. Es que la inmigración tiene causas más profundas, raíces más profundas. Sobre eso vamos a hablar en un segundo momento. Yo le propongo ver ahora un reportaje sobre ese rostro humano del cual hablaba la doctora María Elena, de las historias de muchas personas que, bueno, llegan a Europa y llegan así. Veamos. Cientos de inmigrantes aguardan el tren en una estación de Macedonia. Quieren viajar a Serbia y desde ahí entrar en un país de la Unión Europea, tal vez Hungría. El tren se acerca. Y todos se preparan para subir. La mayoría proceden de Oriente Medio. Los 300 que ha rescatado la Marina italiana frente a las costas de Libia son subsaharianos. Otros 40 han muerto, probablemente asfixiados. En la isla griega de Kos se han vivido momentos de gran tensión en el reparto de comida. Primero para el niño, dice la mujer que distribuye barras de pan entre decenas de manos. Hay muchos niños, como Malik, que huyó de Siria con su padre. Dice que quiere ir a la escuela, si es posible, en Alemania. Bueno, yo le propuse a la doctora dividir en dos, ¿no?, las regiones. Primero, analizarlo en el territorio que recibe esos inmigrantes, que es Europa, cómo estaban, bueno, enfrentando esta situación. Y ahora ir a los países emisores.
que creo que ahí es donde realmente se pueden explicar las causas fundamentales de esta situación, porque además, María Elena, muchos televidentes pueden decir, pero bueno, Europa tiene el derecho a tener la política migratoria que quiera, al final es el que está recibiendo los inmigrantes. Sin embargo, lo que muchas veces se olvida son las responsabilidades históricas y concretas que tiene Europa en estas crisis, en estos orígenes, ¿no? En estas causas para emigrar, y ahí se puede ver cuando analizamos los países emisores. No solo histórica. Yo quería decir dos cosas rápidas, porque no lo dije. Yo decía que Europa puede. Según algunos estudios en Europa, de los 15 países integrantes iniciales de la Unión Europea, necesitarían 47,4 millones de inmigrantes en los próximos 50 años para evitar la disminución de su población, y 67,4 millones para mantener la relación entre activos y retirados. Yo no le digo a los europeos que ellos no tengan un problema, o sea, que hagan esto o lo otro. Estoy hablando de la esencia del sistema. ¿Por qué? Porque estamos hablando, tú me decías, bueno, no le podemos decir. El problema es que la migración es un problema global, ahora voy a hablar de eso, y se aborda desde el aspecto nacional o en este caso de la Unión Europea. Olvidando, yo no voy a leer toda la frase, tú hablabas de uno de mis libros que yo publiqué, el libro Migración, que solo termina así, lo quiero, es una frase de un alumno mío, Ariel Dacal, que él habla sobre los refugiados y dice, el tema está en humanizar los números que repasamos, pensando que algún día podríamos también ser cifras ignoradas. Cualquiera puede llegar a ser refugiado. ¿Por qué un sirio hace 6 años no pensaba que iba a ser refugiado? No lo pensaba. Un país con una gran prosperidad, con estabilidad política. Un libio tampoco lo pensaba. Y ese inmigrante que vivía en Libia tampoco lo pensaba. Pero vamos a las causas. Las causas son estructurales. Estructurales, y cuando hablo de estructura no solo hablo de la economía, porque también tiene que ver con la economía, tiene que ver con el reparto de los recursos y la recomposición de poderes que se está haciendo hoy, que lleva entonces a las guerras por los recursos. Y entonces, por eso te decía, no solo son las causas históricas, podemos hablar de la trata, de la economía, voy a hablar de las inmediatas. ¿Quién agredió a Libia? ¿Y por qué se agredió a Libia? Italia, que hoy no puede con esos que entran, porque además en esos flujos mixtos hay refugiados y otros que no son refugiados. Fue de los primeros que habló de intervenir en Libia, porque Gaddafi estaba masacrando. ¿Cuántas mesas hice yo aquí? Recuerdo aquello. Entonces, ese capital necesita controlar. Ahora dicen otras palabras, pero bueno, vamos a hablar del capital. Necesita controlar los recursos en esta transición intersistémica en que está. Y entonces eso nos lleva a que hay un desarrollo desigual. Pero ¿dónde se concentra el petróleo? En Medio Oriente y el norte de África. En especial en Libia, que hay muy buen petróleo. ¿Dónde está el uranio? Debajo de Libia, en África subsahariana. ¿Dónde está el agua en esa zona? En Libia. Y entonces, en ese desarrollo desigual, los poderes por sí mismos hacen el escenario, desarrollan la guerra, y entonces eso lleva a que los problemas globales de la guerra y la paz, del hambre, del terrorismo y de la migración, del tráfico de personas, del tráfico de armas, todo está unido, Oliver. Lo que pasa es que el rostro es el del individuo. Y ese individuo, en esa recomposición de las relaciones internacionales, en esa globalización, esos problemas globales, pues entonces, ¿quién es el causante de las guerras y de que hoy esos sirios estén corriendo, buscando no vivir el sueño europeo como leí, no, sobrevivir? No, porque eso es otra cosa, los inmigrantes de África y de Medio Oriente cuando llegan a Europa no los ves insertados en el sistema de vida. Muy difícil. Al contrario, los ves ahí en las calles a los pobres africanos vendiendo carteritas, bufanditas y esas cosas. Porque es una agresión podríamos hacer otra mesa sobre eso, no quiero ofender a nadie, a la cultura homogénea europea, que por cierto no es homogénea. Entonces ahí empieza el gran problema de la interrelación de los problemas globales. La guerra, ya no estamos hablando de los heridos, de los muertos, de la destrucción, de que te quedas sin trabajo. Tienes que irte porque te matan a ti y a tu familia. Y entonces, ahí Europa, la causa no es que se van de Libia, la causa es la guerra de Libia.
Porque, por cierto, esa Europa firmó tratados con estos países del norte de África que en su momento fueron emisores, pero que después se convirtieron en receptores también. Por ejemplo, en Libia había más de 1,5 millones de africanos. Y bueno, tenían trabajo y algunos cruzaban. Entonces, si vamos a la guerra, yo ponía guerra más terrorismo, más recursos, más desplazamiento, estamos viendo que esta crisis migratoria es una crisis estructural del sistema que se refleja en los muertos de nuestro mar, como ellos llamaron a una de las acciones que desarrollaron. Pero es que ese mar, antes de ser de ellos, también fue de Medio Oriente, del norte de África. ¿Qué pasa con Europa entonces? Que hay una situación de inestabilidad en esta región que expliqué en otra mesa, recuerdo que contigo, y ellos mismos parece que fueron tan ingenuos que no se dieron cuenta que si tú estás en Medio Oriente y tienes esa situación en el norte de África, ¿dónde tú vas a ir? ¿Dónde tú vas a buscar refugio? Debajo. ¿Cuál es la zona más próspera? Europa. Pero además, la afinidad lingüística, que es muy importante, estos países fueron colonizados o semicolonizados o establecieron mandatos en estas regiones, y entonces además de determinadas lenguas, pues se habla también el francés, se habla el inglés. Y entonces, aunque cuidado, hay muchas personas que han llegado hasta Australia, porque fíjate, Oliver, y esto se me olvidaba y no se me puede olvidar, no es único de Europa militarizar el control de la migración y sobre todo esta crisis de refugiados. Eso lo está haciendo Australia desde principios del siglo XXI. Se llama Solución Pacífico y le paga a los países vecinos para que reciban a los refugiados y no lleguen a Australia. Hay algunos autores que dicen que por qué Europa, en vez de destinar esas grandes cantidades de dinero, esos miles de millones de dólares en militarizar el mar Mediterráneo, ¿por qué no aprueba ese dinero para ayuda al desarrollo, por ejemplo, en los países emisores? Cuidado, es que ellos tienen el plan África. Por ejemplo, España tiene un plan con África y entonces le da dinero, le da determinada cantidad de dinero para firmar acuerdos de repatriación. Pero es que volvemos a lo mismo, un problema estructural. Tú no puedes, porque además la migración siempre se combina con el desarrollo en todas partes. Tú no puedes desarrollarte si tú no tienes un programa estructural para desarrollarte. Y le pueden dar el dinero, yo no digo que no, pero el problema es más complicado. Te dije que el problema está en la globalización, porque el capitalismo es el único régimen que tiene una vocación internacional, que ya se ha convertido en transnacional. Pero en la medida en que esa globalización llega a todas partes y esa vocación aumenta, los problemas del capitalismo también llegan y se globalizan. Y simplemente Europa no puede resolver el problema. ¿Qué te parece? No lo puede resolver. Y va a sacar a los submarinos, y va a sacar los drones, ya los está sacando. Y seguirá masacrando y podrá controlar, pero el problema es que esas personas no tienen a dónde ir, porque ¿qué cosa es Libia hoy? Libia tiene que autorizar, pero que ahí en Libia no hay un solo gobierno. ¿Cómo va a autorizar? ¿Quién va a autorizar? Y Rusia dice que el Consejo de Seguridad no lo aprueba, porque sería otra intervención. Estamos ante otra intervención entonces, porque si tú analizas los últimos años, desde el 2001 sobre todo, pero también antes, desde la caída del campo socialista, la historia de las relaciones internacionales están en función de la seguridad, la lucha contra el terrorismo, y entonces se justifica también muchas de estas políticas porque estas personas que vienen son árabes, y entonces esa es la cuna del terrorismo. Pero es que el terrorismo está vinculado a esto que dije: capitalismo, imperialismo, desarrollo desigual, guerras, control de recursos, desplazamiento, terrorismo que se concentra en esta área y son los vecinos de Europa. Pues chicos, los europeos se van a tener que mudar, ¿qué te parece? Yo no sé cómo lo van a resolver. Y nosotros dar unas cuantas mesas redondas más de migración. ¿Qué pasa? Que, mira, es un problema de esencia. Pudieran, yo veo que dicen, no tienen voluntad política. No, si tienen voluntad política, lo que no lo quieren resolver de esa manera, porque simplemente a lo interior, y no tengo reloj, ya sé que me queda poco tiempo, cuando tú ves, en el año 1989 se hizo un informe en Europa que se llamaba el Informe Ford para el racismo en Europa. Ya en ese momento ellos estaban haciendo una investigación de por qué al interior de Europa había tanto racismo y xenofobia con respecto a, sobre todo, estas culturas que agreden. Entonces, te estoy hablando del año 89. Imagínate a lo interno cómo se manipulan los medios masivos, y entonces Tony Blair diciendo que son esto y aquello,
Y por supuesto, usted decía que van a tenerse que mudar, tal vez fue un chiste de mal gusto, pero indudablemente es verdad que los europeos tienen una gran responsabilidad, junto con otros que no están en Europa, pero que también tienen responsabilidad y tendrán que asumirla en algún momento, porque ningún régimen económico ha sido eterno. Bueno, doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde-noche de hoy y bueno, analizando este tema tan complejo que es la cara de muchos fenómenos globales que suceden, es la cara humana. Bueno, ahí tienen nuestras cuentas en Twitter, también en Facebook, nuestro correo, ahí nos pueden escribir. Nosotros nos vamos ya con las imágenes del día. Vamos a regresar a Cuba, en Cuba, nuestras imágenes del día. Hoy la Defensa Civil ha emitido una nota sobre la situación de la sequía en nuestro país. Esas son precisamente nuestras imágenes, la sequía en Cuba, un problema grave, un desafío para Cuba en este año 2015. Muchas gracias por su atención, nos vemos en una próxima mesa redonda.